No, mañana. Y como estoy por aquí, bueno, sigamos. Se les piden disculpas porque hubo porque había un problema de conexión. Vamos a continuar con la clase. Bien, entonces habíamos quedado en que eran 4 partes antes del primer paciente, entre paciente y paciente, y ahora vamos a finalizar la jornada de trabajo, es decir, al final en la tarde. Igual se ha que correr el agua por todos los aditamentos de la unidad por 3 minutos, incluyendo la escupidera, en la cual se debe evacuar una buena cantidad de solución desinfectante. Limpiar cuidadosamente las zonas de mayor uso de la unidad, lavar y desinfectar el piso del consultorio, especialmente alrededor de la unidad, y dejar aspirar los eyectores con agua caliente con desinfectantes durante unos 3 minutos. Y al final de cada semana, hacer limpieza y desinfección de todas las gavetas, cajones y pisos. Normalmente se hace hacer un lavado general de la unidad odontológica al final de cada semana. Igualmente se debe sumergir los aditamentos como el contraángulo en una recipiente de boca angosta que contenga alcohol antiséptico, haciéndolo funcionar en ambos sentidos. Se debe remover el caparazón metálico para hacer una limpieza del eje, luego secarse y lubricarse antes de volverse a usar. ¿Por qué se debe lubricar con aceite? Porque si no se lubrica y como eso es agua, entonces las partes, el engranaje interno de esa pieza de baja o contraángulo se puede oxidar. ¿Ya? Bien. Igualmente, la pieza de mano se le debe retirar 2 tapas y con un lienzo empapado de alcohol antiséptico remover los residuos del interior para luego proceder, secar, lubricar y armar nuevamente. Se le enseñará también cómo se arma y se vuelve a armar una pieza de alta velocidad. Bien. Como veíamos diciendo, también hay la cesia del equipo odontológico en función de sus componentes. Tenemos entonces el sistema de agua, el eyector, los equipos y películas de rayos X y toda la superficie que esto genere, la pieza de mano, la jeringa triple y otros elementos. Ya, entonces vamos a comenzar con el sistema de agua. Normalmente el sistema de agua se contamina con la flora oral del paciente. Y allí los microorganismos crecen y se multiplican creando una película llamada biofilm que puede causar riesgo para otros pacientes. Recuerde que en el módulo anterior, cuando vimos prevención específica, hablamos sobre el biofilm. Por lo anterior, se debe purgar durante 3 minutos al iniciar la jornada y 30 segundos entre paciente y paciente. La pieza de mano debe estar estéril al ser instalada al sistema de agua. Usted dirá, ¿cómo se hace la limpieza? Estas piezas, si no se tiene autoclave, no se pueden esterilizar en estufa caliente. ¿Por qué? Porque daña la parte integral del engranaje de estas piezas. Lo que se hace es con un algodón humedecido con un antiséptico y se debe limpiar la pieza entre paciente y paciente.
Los eyectores, lo mismo como le dije, normalmente cuando se inicia la presión del eyector con el compresor, siempre hay como un reflujo de la línea de eyección hacia la boca del paciente. Eso es lo que yo le estaba diciendo hace rato, de que es preferible hacer la limpieza de esa parte del eyector antes de comenzar a trabajar en el paciente, porque si no hace el procedimiento debido para su desinfección, esa parte del paciente anterior, en el momento que vaya a colocarlo en el paciente, entonces ese paciente va a adquirir esa contaminación. Entonces lo que se hace en un vasito, se llena de agua, cloro, jabón y el desinfectante, se pone a funcionar el eyector, que lo succione, arrastre todo lo que está dentro de la manguera y posteriormente vuelve a hacer el procedimiento, pero simplemente con agua, para eliminar esos restos de desinfectantes que están dentro del interior de la misma. Bien. Normalmente para hacer la limpieza de de ese eyector debe usarse hipoclorito de sodio al 10% durante 30 segundos. Al finalizar la jornada debe aspirarse una solución de hipoclorito de sodio de entre 3 minutos. El equipo y películas de rayos X. Normalmente, al introducir la película de rayos X y retirarle la boca del paciente, los dedos se pueden contaminar con saliva y ocasionando una contaminación cruzada. Obviamente, para evitar esto, se debe colocar plástico en el cabezote y en el botón de exposición. Bueno, hoy en día eso ya se ha corregido. Cuando se va a tomar la radiografía, en algunos centros radiológicos meten la radiografía, sobre todo la periapical, esa que va dentro de la boca, en una bolsita. ¿Qué significa eso? Pues ya entonces lo que se va a contaminar es la bolsita, que es desechable, porque pone en cada paciente, y la radiografía entra a la cavidad oral y no se contamina en su totalidad con saliva del paciente. Entonces, esto es lo que se está usando hoy en día. Ya, igualmente es un plástico, con lo que hace que el auxiliar no se contamine con la saliva del paciente. Normalmente, al terminar la radiografía entre paciente y paciente, debe retirarse y desecharse todos estos plásticos. Bien, entonces, debe hacerse de esa manera. Además, las superficies, estamos hablando de cómo hacemos la limpieza en un consultorio, eso es lo que usted tiene que hacer diariamente. Debe forrarse con plástico delgado y cambiarse entre paciente y paciente. Yo les dije hace ratico de que colocar ese plástico entre paciente y paciente es muy engorroso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se debe hacer con tiempo. Imagina quitar el papel plástico de Silano o Cristaflex en cada uno de los aditamentos, en el brazo, en la silla, en el brazo ecualizable, en la lámpara. Entonces eso demanda tiempo. Yo le decía, yo lo que hacía, o sea, lo hacía la asistente que tenía, cogía un buen desinfectante y limpiaba nuevamente ese Cristaflex. Y al final de la semana, ya cuando llegaba, lo retiraba y se volvía a colocar uno nuevo. Y eso más o menos se llevaba casi entre 30 y 45 minutos. Imagínense haciéndolo eso entre paciente y paciente, aunque sea una clínica privada, que existe, entonces le va a quitar tiempo para lavar instrumental, para preparar la otra vez bandeja, para limpiarlo, etcétera, para esterilizar. Entonces eso demanda mucho tiempo. Entonces es preferible coger un buen desinfectante, limpiarlo, y antes que entre el otro paciente, pues ya esto estará descontaminado. Bien. Por otro lado, las piezas de mano, igual como te dije, tienen que hacerse diariamente, y al final, y una vez a la semana, se debe desmontar
se limpia en sus partes internas y se vuelve otra vez a montar, es decir, a armar las piezas de mano. La jeringa triple. La jeringa triple tiene dos boquillas. Esas dos boquillas son totalmente removibles y lo que se hace es esterilizarla en glutaldehído al 2%, es decir, en esterilización en frío. ¿Ya? Posteriormente se enjuaga con agua estéril o suero fisiológico y debe hacerse entre paciente y paciente. No se pone, coloca en el esterilizador, porque normalmente si es en autoclave sería media hora y eso también demanda tiempo. Entonces mejor se coloca mientras porque tiene generalmente trae dos boquillas. Mientras una se está esterilizando, la otra se está utilizando y pues viceversa. O sea que nunca va a tener falta si sabe manejar los tiempos en la limpieza de esas dos boquillas de la jeringa triple. Existen otros elementos como la silla, butaca, escupidera, que se deben limpiar con hipoclorito de sodio a 5.000 partes por millón y luego se lava con agua y jabón para su desgerminación. Desgerminación significa quitar los gérmenes restantes que hayan quedado de esa desinfección. Bien, hay un instrumento que se llama el portamalgama. Ese portamalgama es un instrumento que básicamente hoy es de poco uso porque ya la gente prefiere las restauraciones estéticas. Recuerde cuando vimos cómo es esa parte de amalgama y resina. Cuando vimos instrumentación, que el material de esta amalgama ya es poco usado. Solamente se utiliza en aquellos casos en que el paciente, por su condición económica, no puede pagar una resina. Pero hablando de la escupidera, del portamalgama, tiene que tener mucho cuidado. Cuando la amalgama se toma con el émbolo, la parte activa de este instrumento, y no se activa el émbolo, esa amalgama queda sumergida en esa parte activa. ¿Qué sucede? Que esa parte activa se endurece, esa amalgama en esa parte activa se endurece. Y es difícil retirar esa amalgama endurecida en el interior de la parte activa de este instrumento. Entonces, tiene que verificar usando el émbolo para que no quede ningún tipo de instrumento. ¿Cómo se limpia? Bueno, como eso va directamente a la boca del paciente, pero por lo regular uno debe tener por lo menos, aunque ya este material no se utilice, por lo menos 4 o 5 portamalgamas para que no se vea apurado por el número de pacientes. ¿Y cómo se limpia? Pues entonces se usa glutaldehído en una gasa húmeda y se debe limpiar entre paciente y paciente. Aquí hace ver que de pronto tenga un solo portamalgama, ¿no? En estos instrumentos es preferible tener varios sets de varios juegos de instrumentos, un ejemplo, y eso, los instrumentos se tienen de acuerdo al número, el volumen de pacientes que se atienda en una media mañana o en una media tarde. Si se atiende 7 pacientes, por lo mínimo tiene que tener 7 kits básicos, es decir, 7 espejos, 7 exploradores, 7 cucharillas, igualmente con los instrumentos, ya para evitar de estar reesterilizando, porque normalmente esterilizar continuamente causa daño o le causa, como que se dice, oxidación en los instrumentos. Bien, entonces, las esterilizaciones o la limpieza de cada instrumento o parte aditamento de la unidad odontológica se debe realizar según las normas del fabricante. ¿Ya? Entonces, podemos decir de que
eh, la limpieza de la unidad odontológica del consultorio debe ser rigurosa, sobre todo hoy en día con las cuestiones de esta pandemia. Entonces es preferible como es, tener una buena manejo en cuestiones de esta parte de la unidad odontológica, porque recuerde que ahí se llegan todo tipo de pacientes. Bien, eso en cuestiones de la desinfección. Pero vamos a hablar de las normas de esterilización. Ya. La desinfección mata la mayoría de los microorganismos. Mata la mayoría, no quiere decir que todo. Mientras que la esterilización, cuando se hace una buena esterilización, elimina y erradica todos los microorganismos existentes en los instrumentos odontológicos. Entonces es importante saber esterilizar. Bien. Tanto los odontólogos como el personal auxiliar estamos expuestos a ser infectados por diferentes enfermedades virales y bacterianas. Recuerden que hacer un recorderio, recuerden que con el virus de la hepatitis B, el poder de adquirir una enfermedad es de casi el 30%, mientras con un VIH solamente el 0.1%. Sin embargo, hay que reconocer algo, que este riesgo es mucho mayor para los pacientes, ya que ellos tienen un contacto íntimo con los instrumentos y el equipo de odontología. ¿Por qué? Porque, por lo menos, un ejemplo, la portamalgama se coloca dentro de la cavidad del diente, una cureta para remover cálculos, tiene contacto directamente con la superficie dental y con la encía, el espejo dental, que se sirve para examinar la boca del paciente, para aislar, ampliar el campo operatorio, para retraer la lengua cuando es necesario, porque de pronto el paciente lo requiera. Entonces, esos instrumentos están más directamente relacionados con el paciente que con uno mismo, pero igual uno tiene que también tener una buena esterilización de los instrumentos para no causar daño o contaminación en el paciente. Por tanto, esos procesos de esterilización deben aplicarse a todos aquellos instrumentos susceptibles de contaminarse con estas secreciones infectantes. Bien. Normalmente se debe buscar una solución práctica y confiable que nos ayude durante todo este proceso de esterilización, que impida la diseminación de agentes patógenos infectantes hacia los pacientes a partir de un instrumento contaminado. Entonces, hay que saber, y nuestro principal objetivo ya es que nosotros debemos usar todo tipo de alternativas con buen criterio para evitar que se dé una infección cruzada, sobre todo contaminar un paciente o viceversa. Bien. ¿Cómo se hace ese protocolo de desinfección y esterilización dentro del consultorio odontológico? Es decir, básicamente para los instrumentos. Ya. Normalmente, cuando se hace se atiende un paciente, ese instrumento que queda con restos de saliva, sangre, de pronto restos de materiales dentales, es muy engorroso llegar y comenzar a limpiarlo sabiendo, disculpe, que
hay otro paciente esperando, entonces hay que dejarlo que se en un preremojo para que se vaya como es limpiar. Entonces, este procedimiento consta de los siguientes pasos. Presten atención. El primero es el preremojo. Como les dije, ya una vez utilizado el instrumental, no descartable. Cuando yo digo no descartable, es aquel instrumento que no se desecha. Ese instrumento que no se elimina en las canecas respectivas. Estamos hablando de los instrumentos de acero inoxidable. Bien, cuando ya se ha utilizado en una bandeja plástica, preferiblemente, debe estar en ese recipiente, debe haber una solución desinfectante de hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón. ¿Con qué propósito? Usted con el instrumento lo coloca dentro de ese recipiente durante 10 minutos y lo que hace es ablandar esos restos de materiales orgánicos e inorgánicos, y de esta manera se evita que la sangre y la saliva se fijen en los instrumentos. ¿Cuánto es difícil sacar sangre endurecida en un instrumento? Se ve como si estuviera oxidado y eso es desagradable y también muy peligroso, porque a pesar de que ya la sangre está coagulada y adherida, puede ser un vector de contaminación. Entonces, por ninguna circunstancia se debe dejar que la sangre se endurezca en el instrumento. Bien. Esta solución de hipoclorito de sodio no tiene efecto residual. Tiene que hacerse todos los días, hacer las preparaciones respectivas de hipoclorito de sodio. Es preferible usar el hipoclorito de sodio combinado con agua, que de manera pura, porque si se usa pura se corre el riesgo de oxidar los instrumentos. Pero vamos a hablar del hipoclorito de sodio, ya que es el material por excelencia, por decirlo así. En la mayoría de los consultas, en la mayoría de las clínicas, ustedes ven que usan puro hipoclorito de sodio para hacer limpieza. Claro que eso lo hacen haciendo concentraciones respectivas, 1000 partes por millón, 2000 partes por millón, depende de lo que se vaya a limpiar. Ahora, más adelante le diré cómo se hace una preparación de esta solución de hipoclorito de sodio. Bien, los hipocloritos son los desinfectantes con base en cloro, que son los más conocidos, con un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Esto, cuando hablamos de espectro de actividad antimicrobiana, significa que actúa en la mayoría de los microorganismos. Su acción se debe a la desnaturalización de las proteínas e inactivación de los ácidos nucleicos y enzimas, siendo efectivos contra las formas vegetativas, los bacilos, los hongos, las algas, los protozoos y los virus. Son tan buenos que ni costosos son y tienen un efecto inmediato, actúan con rapidez. ¿En qué caso se utiliza el hipoclorito de sodio? Ya, las indicaciones y los usos. El hipoclorito viene en una presentación líquida, ¿ya? Cuando es hipoclorito de sodio como tal, y sólida cuando es hipoclorito de calcio. Normalmente se consiguen en el mercado en forma líquida a una concentración entre 4 y 6% según la marca.
Deben preferirse las presentaciones en envases oscuros u opacos, ya que ofrece mayor estabilidad del producto. ¿Por qué? Usted ve que el hipoclorito no se observa en el interior. Se usa, es para evitar que la luz natural o artificial le cause degradación y entonces el hipoclorito pierda su poder de acción. Normalmente se debe cumplir con los siguientes requisitos para que este hipoclorito tenga una máxima eficiencia y eficacia. Como les dije, deben prepararse diariamente y debe usarse en recipientes o cubiertas plásticas para su preparación y uso. Y debe mantenerse en un lugar fresco, bien cerrado y que no le entre luz de ninguna naturaleza. ¿Cuáles son las ventajas? Es de acción antimicrobiana rápida. Tiene amplio espectro, destruye bacterias TBC, virus y hongos. Es económico. Tiene efecto a la alta dilución. Y algunos productos son registrados por la ADA, es decir, por la Asociación Dental Americana. ¿Cuáles son sus desventajas? Es esporicida solo a altas concentraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si es a una baja concentración, su acción es mínima. Es un producto inestable. Por lo tanto, si usted lo prepara hoy, ya mañana no le sirve porque no permite su reutilización. Por eso es que debe prepararse diariamente. Si usted usa 2 litros diarios, pues entonces debe preparar esos 2 litros diariamente y no dejarlo. Y el remanente, pues al final de la jornada, tiene que eliminarlo porque ya al día siguiente no le va a servir por su inestabilidad. Bien. Cuando hay materia orgánica, su poder de acción se disminuye. También su olor persistente. También es irritante para piel y ojo. Corroe metales y daña textiles. Por eso hay que controlar su tiempo de acción. Y también degrada plásticos y cauchos. Entonces, es muy importante tener ese tipo de claridad en el momento de usar el hipoclorito de sodio. Bien. Ahora, bien. Normalmente, después de ese prerremojo, que lo hacemos con hipoclorito de sodio, viene después el primer lavado del instrumental. En ese primer lavado instrumental existen 2 tipos de lavado. El lavado manual y el lavado a través de ultrasonido. ¿Ya? Normalmente hay unos clínicas o consultorios que tienen el lavado con ultrasonido por sus muchas ventajas. Primero, porque evita de que de pronto el auxiliar o el personal de salud tenga un contacto directo con ese instrumental. Pero vamos a hablar de qué significa ese primer lavado instrumental. Consiste en el lavado meticuloso para eliminar el material arriba descrito, es decir, aquel material inorgánico y orgánico que haya quedado en ese instrumento. Se retira del recipiente el instrumental para lavarlo con agua, jabón y cepillo usando guantes de tipo industrial. Ojo, los instrumentos se deben lavar, aunque esos guantes no lo van a proteger contra pinchazo, por lo menos tienen mayor seguridad que los que se usan si usted lava los instrumentos con los guantes tradicionales. Entonces se debe usar, igual que cuando usted va a hacer el aseo del consultorio, tiene que usar guantes de tipo industrial. Ahora, usted dirá, ¿cómo distingue uno de que es para el lavado instrumental y otro sencillo? Cómpralo de diferentes colores, uno amarillo y el otro negro. ¿Saben que el amarillo es para
lavar como el amarillo para hacer el aseo y el negro para el lavado de los instrumentos. Ya. Este lavado debe permanecer, al lavarlo, debe permanecer en otro recipiente debajo del agua para impedir la aerolización y la salpicadura de pequeñas gotas. Se debe prestar atención en las bisagras, los surcos y las fisuras. Hay unos instrumentos que tienen bisagras. Ejemplo, el portamalgama, los forceps, la pinzagubia y otro tipo de instrumentos que son de parte activa doble y parecen tijeras, parecen pinzas. Entonces, si no se tiene cuidado en esa parte y se deja y no se lava bien y hay sangre ahí, esa pinza comienza a no facilitar su apertura y se vuelve y comienza a oxidarse en esa parte. Entonces, los instrumentos que tengan esta forma, que tengan estas características de bisagra, surcos y fisuras, tienen que tener cuidado en el momento de lavarlo. Bien. Aparte de que debe usar guantes de tipo industrial, el auxiliar, que normalmente es la que hace este tipo de procedimiento, debe usar gafas protectoras y delantal de plástico. Bien. Ese es el lavado manual, el primer lavado manual. Vamos para el ultrasonido. Esto es un mecanismo mediante el cual esa energía eléctrica es convertida en energía sónica, que varía de 22 a 60 kHz y se hace a través de un medio líquido. Entonces, ¿qué se hace? Después de que se ha hecho ese pre-remojo o pre-lavado, se inmerse dentro de ese recipiente que trae ese ultrasonido y comienza a auxiliar, al activarse comienza a auxiliar, y esta comienza, a esa agua comienza con ese infectante a ingresar en las partes de los instrumentos, ya, porque generan choques de alta energía, los cuales son capaces de desprender los residuos de sangre, saliva o materiales de uso ontológico adheridos al instrumental. Este fenómeno se llama cavitación. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una limpieza con ultrasonido? Es más rápida y completa en las superficies y sobre todo en aquellas áreas de difícil acceso, como los instrumentos que tienen ranura, como la fresa, como las limas de endonce, instrumentos de sierra, etc. Normalmente aumenta la vida útil de los instrumentos por la remoción completa del resto de microorganismos, mejora la rapidez y efectividad de los desinfectantes y el proceso de esterilización, elimina la volatización del resto de microorganismos generados por el lavado y el cepillado y protege al auxiliar porque elimina, ojo, elimina la posibilidad, no es que elimina en su totalidad, que usted se pueda pinchar, porque de pronto se puede pinchar cuando está colocando en el interior del ultrasonido. La posibilidad de hacerse pinchazos y heridas accidentales cuando se lava o se cepilla el instrumental en el lavado manual. Bien. Después de este segundo paso, se considera que tiene el material o instrumental desinfectado y después se tienen unos siguientes pasos: el proceso de empaque, el proceso de esterilización, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero hay una parte, después de que se ha lavado, se pasa a una parte de la desinfección. Esa parte de la desinfección puede hacerse en partes con glutaldehído.
en un recipiente también plástico. O sea, Ajá. profesor, Sí, una dime. pregunta. O sea, el proceso en sí de desinfección sería con el glutaraldehído y el hipoclorito de sodio. Y ya para Exacto. una esterilización es con el autoclave. El autoclave o la estufa de aire caliente. ¿Ya? Entonces, por eso es por eso es que es importante que ustedes sepan esterilizar, porque es que usted puede llegar y es que es un proceso. Si usted llega y hace un mal procedimiento, de pronto el instrumental en la etiqueta parece, sí, no, marcó esterilizado, pero de pronto en el interior no. Por eso es que hay que tener cuidado en el momento de hacer estos procedimientos. Bien, decíamos que después que se hizo el lavado, etcétera, porque a veces tenemos que hacer esterilización en frío, porque resulta que a veces hay mucho volumen de pacientes y esa esterilización en frío, solamente dejando el instrumental en 10, 15 minutos, queda desinfectado. Ojo, no esterilizado. Entonces se llega, se lava y vuelve y se puede utilizar en el caso de, por lo menos en los caminos y pasos, es generalmente lo que se hace. Pero ya en la clínica odontológica, como le digo, uno tiene que tener, de acuerdo al volumen de pacientes, tener el número de instrumentos. Supongamos, si usted maneja 7, no va a tener 3 instrumentos por cada, no, usted tiene que tener mínimo el número de pacientes que tiene. Si tiene 7, pues tiene 10 juegos de espejo, 10 juegos de lima, 10 juegos, entonces eso depende también de la especialidad. Sobre todo en los kits básicos, que son los que se utilizan, que es el instrumental que tiene que estar siempre, así sea por primera vez que llega el paciente o antes de iniciar cualquier procedimiento en ese paciente que ya ha estado o ha sido atendido. Bien, entonces nos vamos a la desinfección. La desinfección es un mecanismo, una técnica que se utiliza o se emplea en la destrucción de microorganismos de las superficies de trabajo y en el instrumental o elementos utilizados en la parte clínica. El instrumental se sumerge en un recipiente adecuado, el cual contiene un agente o sustancia química o una sustancia en un tiempo determinado. Se debe considerar que la desinfección solo comprende la eliminación de formas vegetativas y no asegura la destrucción de esporas bacterianas, es decir, aquellas bacterias que pueden producir esporas y las cuales no pueden ser destruidas. Ojo, no estoy diciendo que no las destruya, simplemente que no asegura que se pueda hacer. Bien. Los desinfectantes se clasifican en 3 niveles, de acuerdo con el instrumento, de acuerdo con el tipo de microorganismo sobre las cuales se actúa. Está el nivel alto, el nivel intermedio y el nivel bajo. ¿Cuáles son esos desinfectantes que actúan en ese nivel alto? Que actúan sobre hongos, virus, Mycobacterium TBC, que produce la tuberculosis, y las bacterias de forma vegetativa y esporas. ¿Cuáles son? Glutaraldehído al 2%, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, que es el mismo agua oxigenada H2O2, y productos basados en ácido paracético. También se les denomina esterilizantes químicos cuando actúan en concentraciones especiales y con un tiempo de exposición prolongado. Sin embargo, se les utiliza para desinfectantes de alto nivel en tiempos de exposiciones menores que los necesarios para esterilizar. Tenemos el nivel intermedio, que su acción no alcanza a destruir las esporas, lo demás sí. Y ejemplos tenemos el alcohol al 70%, los diodóforos del 30 al 50% partes por millón de yodo libre. Y tenemos los de nivel bajo, que su acción no alcanza a eliminar Mycobacterium TBC, esporas y aquellos virus de tamaño pequeño sin contenido lipídico, es decir, que no tienen grasa. Ejemplo, los fenoles sintéticos del 0.4%
acuosos, es decir, están contenidos en agua, y los compuestos de amono cuaternario. Bien. Normalmente se deben tener unas recomendaciones para el uso de estos desinfectantes. Primero, se debe usar como el fabricante lo indique, no es como a usted le parece, ni como quiera que debe ser. Usted lee las instrucciones y dice, es que se debe hacer así para que tenga una mejor efectividad. Segundo, hacer las diluciones con agua destilada. En el caso de no especificar que pueda utilizar agua potable. ¿Qué quiere decir? Que si usted no tiene agua potable, usted no puede coger otro tipo de agua, sino que debe entonces adquirir agua estéril o agua destilada. Bien, no debe mezclar un desinfectante con otro cuando no se conoce el efecto. No es que voy a coger glutaldehído e hipoclorito, entonces lo voy a mezclar los dos. No, nada, porque usted no sabe cómo puede hacer esa reacción. Introducir los instrumentos secos para evitar la sobredilución. Utilizar las barreras de bioseguridad para su manipulación, que son guantes, tapabocas, gorro, etc. Usar dispositivos limpios y secos para almacenar los desinfectantes o antisépticos. No rellenar los frascos en los cuales hay restos de desinfectantes. ¿Qué quiere decir eso? No, es que me quedó un poquito de glutaldehído, entonces voy a coger y voy a rellenar ese. No, tiene que botar ese resto de glutaldehído o utilizarlo en su defecto y desechar el envase. Evitar el contacto del instrumental en perfecto estado con otras cuyas superficies se encuentran dañadas, porque así puede evitar la corrosión por contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene instrumentos algo oxidados, tiene que lavarlos, esos instrumentos, entre ellos mismos. No va a coger instrumentos buenos, que están en buenas condiciones, y usted lo va a lavar con instrumentos oxidados, porque esa agua contaminada llega y comienza a corroer esos instrumentos. Bien. Las soluciones deben rotularse con la fecha de su preparación y su fecha de vencimiento. O sea, en el caso del hipoclorito no es necesario colocarle fecha de preparación, porque ya les dije, es una sustancia que no tiene efecto residual, porque debe hacerse todos los días. Entonces, las cantidades del producto que se preparen deben responder a las necesidades reales, con el fin de racionalizar y optimizar el uso y la vida útil del desinfectante. ¿Qué quiere decir eso? Vean, chicos, no hay mejor que el odontólogo se gane usted el cariño de él cuando ustedes son ahorrativos con el material. Ejemplo, si usted sabe que utiliza o aprendió que durante todo el día utiliza 3 litros de dilución de hipoclorito, usted no va a usar 10, va a preparar 10, porque va a perder 7 litros. No, utilice los 3. ¿Ya? Si se le acabó, prepara entonces lo que le hace falta. No, ese es lo peor que hay, ser demasiado menos ahorrativo con el instrumento, con el material. Ya no hay que hacer, porque el material en sí es lo que cuesta en la odontología, no es la mano de obra. Obviamente, por eso uno tiene que cobrar caro, porque el material es caro normalmente, aunque ese hipoclorito, cuando muchos que pueden costar el del más grande 5,000 pesos, pues imagínense, usted tire pluma, que usted se gaste ese cantidad de hipoclorito diariamente a 5,000, son 25 días, ¿cuántos serían? Entonces, eso es un desgaste, sabiendo que ese material o esa sustancia se puede ser reducido. Bien, ahora entonces vamos a hablar de algo antes de terminar, porque tenemos que hablar de todos los porque hay que conocer los desinfectantes. No les voy a mencionar uno ni dos, sino
como es la mayoría, todos para que usted sepa cuáles son sus características y cómo debe usarse. Vamos a hablar sobre el glutaldehído. Esa es una sustancia que más aparte del hipoclorito, el que más se utiliza en la práctica odontológica. Es un aldehído saturado y que su mecanismo de acción, es decir, cómo actúa, debe a la alquilación de los grupos aminos, de los cuales alteran el DNA y el RNA y la síntesis proteica de los microorganismos. Es decir, que evita de que estos microorganismos se repliquen, ya, o vayan creciendo en cantidad. Entonces lo que hace es que evitan que su acción en las células se dé. Bien. Su presentación es del 2%, siendo la más efectiva. Tiene una vida útil entre 20 a 28 días. Entonces mira la diferencia con el hipoclorito, que tiene que prepararse diariamente. Este tiene una duración entre 20 a 28 días, es decir, tiene efecto residual. La solución debe ser activada con agentes que eleven su pH a 7.5 a 8.5 y debe alcanzar donde alcanza su mayor eficacia. Es un compuesto tóxico que si usted lo inhala puede irritar su piel y sus mucosas. Por eso su manipulación debe hacerse usando las barreras de bioseguridad. Y una vez desinfectado el material instrumental, hay que lavarlo y retirar este elemento con bastante agua, porque si usted deja y no elimina ese glutaldehído, corre el riesgo primero de oxidar el instrumental y segundo, puede irritar las mucosas y piel del paciente cuando el odontólogo introduzca ese instrumental en la boca del paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Ya. Primera, que para hacer un efecto desinfectante mínimo debe dejarlo por 30 minutos, es decir, 3 periodos de 10. Y si quiere como solución esterilizante, debe dejarlo por lo menos 10 horas. Es decir, tiene que ser desinfectarlo en el día, porque si usted lo deja en la noche, serían 12 horas, 13 horas, y cuando quiere regresar ya ese instrumental está oxidado. Entonces es preferible que si usted va a esterilizar, lo haga tan pronto llegue y lo mete y que al final de la jornada usted lo limpie. ¿Cuáles son las ventajas? Alta actividad microbicida. Ideal para esterilizar elementos que no soportan altas temperaturas, como los instrumentos plásticos, que no se pueden meter en un calor seco, calor húmedo, pues obviamente lo va a dañar. Su amplio espectro antimicrobiano, es decir, mata a la mayoría de los microbios. Es porosidad a temperatura ambiente después de 10 horas. Por lo regular no es corrosivo, porque si se deja más, pues obviamente sí lo hará. Su vida útil es prolongado, no es costoso, eso sí es falso. Ese material glutaldehído sí tiene un más costoso que el hipoclorito. Y está registrado y aceptado por la Asociación Dental Americana. ¿Cuáles son sus desventajas? Es tóxico, es alergénico, irritante al contacto con piel o mucosa, y hay que lavarlo con bastante agua, sobre todo estéril, el instrumental antes de usarlo. Entonces, como pueden ver, este glutaldehído es muy efectivo. Nos vamos con ese alcohol. Profe, ¿y el tiempo de remojo antes de... Perdón. El tiempo, ¿cuál debe ser el tiempo de remojo antes de pasar a la... Cuando se saca del glutaldehído. No. Usted lo que tiene que hacer es ver que el instrumento se le retire totalmente. Usted lo mete bajo el agua estéril y lo lava bien y tal, no hay que más. Es más, el glutaldehído es como babosito, entonces usted toca el instrumental
ya, y si ve que no le sale espumita con los guantes, entonces usted dice, ah, no, ya está listo. Entonces, pero eso ya usted después con la práctica, como todo, usted ya sabe y mira eso ya. De todas maneras, al principio tiene que tratar de demorarse por lo menos entre 5 a 10 minutos lavando ese instrumental cuando lo tiene en glutaldehído. Bien, les decía sobre alcohol etílico, ese alcohol que usted encuentra en la farmacia. Se utiliza como desinfectante de superficie, actúa rápidamente, su mecanismo de acción se debe a la desnaturalización de proteínas, es herbicida para formas vegetativas de bacterias, hongos, virus y Mycobacterium tuberculoso. No es efectivo contra las esporas bacterianas. Normalmente la presentación comercial viene en 90% y 70%, siendo esta última de 70% la de mayor eficacia. Sus ventajas: bactericida rápido, es económico y débilmente irritante. Su desventaja: no es efectivo contra esporas bacterianas, endurece ciertos materiales como plástico y goma, se evapora rápidamente con disminución de su efectividad contra virus en sangre seca, saliva y superficie. Y no es aceptado por la Asociación Dental Americana para inmersión, que quiere decir que usted coja el instrumental y lo meta dentro del alcohol. No. Eso normalmente el alcohol antiséptico pues se utiliza como para limpiar mucosas, tejidos, cuando usted va a sacar sangre, cuando se va a aplicar una vacuna, una inyección ya, pero básicamente, pues por lo menos yo nunca lo utilicé para, como es la limpieza del instrumental. ¿Ya? Entonces, es muy, muy particular, yo solamente usaba o sigo usando lo que es el hipoclorito,